Buenos días, bienvenidos todos al Comité Sectoriales de Benamérica, una reunión privada de este gabinete de Benamérica en el quehacer de los intereses o todas las áreas de trabajo de una república. Tenemos hoy el honor de recibir a Antonio Ledesma, que nos permite su compañía y le agradecemos porque Antonio ahorita es en alguna forma el canciller de la iniciativa que elegimos todos los venezolanos con María Corina Machado para ser nuestra representante en la carrera presidencial que está corriendo en este año, carrera muy difícil. Antonio Ledesma creo que no necesita presentación, todos lo conocemos, es un hombre público de larga trayectoria y bueno, como gobernador de Caracas, gobernador del Distrito Capital, tiene amplia experiencia en esto y también tiene amplia experiencia en las dificultades de esta lucha, él la ha sufrido directamente. Entonces, no voy a entrar en detalles de presentar a Antonio, sino que le damos la bienvenida y gracias, Antonio. La presentación unos 30, 40 minutos y después nos da un tiempito a los participantes para hacer preguntas y respuestas. Les advierto a los participantes que no es una exposición lo que podemos hacer los participantes. Por favor, máximo 3 minutos o les corto el micrófono. Gracias, Antonio. Adelante. Muchas gracias, Gonzalo, por tu generosa presentación. Te agradezco muchísimo y al mismo tiempo, de seguida, saludo a toda esta gente que está conectada, con la que he tenido relaciones, vínculos, compartido trabajo, esfuerzo, dificultades, pero también esperanzas como esa que se pone en este momento como un sol brillante ante los ojos de todos los venezolanos, porque no hay duda que María Corina Machado encarna en este momento la representación de la esperanza, de la fe de millones de venezolanos, los que están adentro resistiendo en ese gran campo de concentración al que quiere reducir nuestro territorio Nicolás Maduro, y los más de 8 millones que estamos también padeciendo el doloroso destierro. De allí, pues que voy a tratar de aprovechar estos minutos para hacer algunas reflexiones en alta voz, yo no diría que improvisadamente, pero sí con la espontaneidad a que da lugar la confianza que tenemos entre nosotros. Estamos viviendo otra gran oportunidad porque en estos 25 años que cumple el chavomadurismo ejerciendo el poder, hemos tenido muchas ocasiones para haber evitado esta desgracia de Venezuela, o si no haberla evitado en su inicio, haber cortado de tajo su prolongación para así ahorrarle tantos desafueros y tantos eh, sufrimientos a los venezolanos. En este momento nos estamos debatiendo con un régimen que reincide en su escalada autoritaria. Lo que viene haciendo Maduro no puede sorprendernos. No ha sorprendido fundamentalmente a María Corina Machado, que es una mujer que tiene los pies sobre la tierra, que sabe muy bien que está expuesta a todo tipo de acosos, y tampoco debe sorprender a la comunidad internacional porque este no es ni el primero ni el último proceso de negociaciones en el que se había involucrado la comunidad internacional, bien sea cuando lo promovió Jimmy Carter o el Centro Carter, o el diálogo que promovieron desde Boston, o que promovieron desde Dominicana, o el diálogo que promovió el Papa Francisco, o el diálogo que se retomó en Ciudad de México y que tuvo su último capítulo o su última manifestación el pasado 17 de octubre en Barbados. Es un régimen con, con cabecillas, en su oportunidad Chávez y ahora Maduro, que actúan como los propios piratas del Caribe, que son timadores, que son tabúres, que tratan de lucirse como los grandes pícaros, actuaciones eh, propias de gente irresponsable, que son celebradas por sus comilitones, cuando
se ufanan de que Chávez o Maduro han dejado con los crespos hechos al Papa, a la comunidad de Noruega, a los que han creído en un proceso de diálogo como este, que últimamente han auspiciado desde el Reino de Noruega y ha tenido como gobiernos avalistas, entre otros, al de Estados Unidos. Hay quienes han querido decir que Maduro está fuerte, que Maduro se va a salir con la suya, y a eso hay que responder que Maduro anda por allí como una gallina sin cabeza, dando tumbos, que podemos resumir con esos disparos desde la cintura con que trató de tirotear las elecciones primarias que celebramos exitosamente el pasado 22 de octubre. Vale la pena que rememoremos que Maduro disparó a la línea de flotación de ese proyecto de los ciudadanos. Primero decían que no era posible hacer las primarias sin que contáramos con el concurso del Consejo Nacional Electoral, de todo el aparataje, maquinitas, técnicos, que no era posible que María Corina pudiera optar a la candidatura en esas elecciones primarias. Lograron activar a algunos de sus trompos servidores, esos personajes que se disfrazan de opositores, esos mismos indignos que ya están anunciando que asistirán el lunes a lamerle los pies a Maduro en el Palacio de Miraflores. Maduro hizo que algunos precandidatos que habían anticipado su participación en las elecciones primarias se retiraran. También presionaron a algunos personajes para que desertaran de la Comisión Nacional de Primaria o renunciaran al encargo que habían asumido en comisiones regionales de primaria, como la del Estado Cojedes, por ejemplo. En definitiva, no se ahorraron amenazas contra los integrantes de la Comisión Nacional de Primarias, entre otros contra el doctor Casal, pero no pudieron evitar que las primarias se celebraran de manera rutilante, que hizo posible que los venezolanos protagonizáramos una hazaña histórica que no pudieron eclipsar con la chapuza del referéndum sobre el Esequibo, que fue otro de los tumbos que dio Maduro para tratar de sacar del radar el nombre, la reverberancia, a silenciar reverberancia, el estruendo positivo que había producido el resultado de las elecciones primarias. En medio de todo esta correría de Maduro, sacaron el cajón de sus argucias el tema, el guión ya bastante manido, manoseado de los atentados, de los magnicidios, de las conspiraciones, involucrando a María Corina Machado y a otros militares retirados o líderes de la oposición, entre los que sobresale mi nombre. A mí casi que me comparan con el Chacal, porque Maduro habla de 4 o 5 conspiraciones. Yo tengo 6 años en el destierro. Imagínense ustedes, alguien en el destierro con capacidad para articular conspiraciones desde este exilio. De allí que con este cuadro que les resumo, mal puede estar fuerte un hombre que fracasó en el intento de boicotear la primaria, que no pudo contener el avance de María Corina Machado, a alguien que tiene el rechazo del 90% de la población nacional. El contraste es que mientras María Corina es ungida como abanderada de la oposición con el concurso de más de 2.400.000 venezolanos, mientras María Corina recibe el respaldo categórico de casi el 93% de los que sufragamos en esas elecciones primarias. Abro paréntesis, un capítulo inédito en la historia de los procesos electorales que se han hecho en el mundo. Aquí hay gente estudiosa de esos procesos como Paciano Padrón, que podrá decirnos si estoy mintiendo cuando digo que este hito protagonizado por María Corina no tiene nada que se le pueda parangonear en la historia de los procesos políticos. De allí que ese estribillo que por allí trata de entonar Diosdado Cabello, de que la oposición está dividida, de que en la oposición hay desacuerdos, que hay factores de la oposición que están hablando del candidato sustituto, del candidato de consenso, no tiene asidero en la realidad, porque mal puede estar dividida una oposición cuyos componentes en un 93%
manifestamos nuestro reconocimiento, nuestro respaldo hacia María Corina Machado. El otro 6,3% se lo reparten entre otros integrantes de lo que llaman la plataforma unitaria, que además vale la pena decir que con esta acción de inhabilitación, con esta trastada que Maduro activó desde esa comparsa que llaman Tribunal Supremo de Justicia, que no son sino sicarios disfrazados de magistrados que se disfrazan con togas y birretes de jueces, eh, se pone también de manifiesto que lo que ha provocado Maduro son dos efectos. Uno, un aislamiento en la comunidad internacional. Hoy más que nunca Maduro está aislado de la comunidad internacional. No pueden decir que es el imperio. No, además de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, ha habido un repudio, un rechazo de la comunidad latinoamericana. Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, y pare usted de contar. O sea, que hemos resucitado aquel respaldo vigoroso que dábamos por desaparecido, que dábamos por muerto en los tiempos del gobierno interino, ha resucitado ahora, con la diferencia de que no estamos hablando del reconocimiento a alguien que fue fruto de una carambola política, sino de alguien que está bañada del respaldo popular, viene de abajo hacia arriba, como es el caso concreto de María Corina Machado. Y ese aislamiento internacional que ha provocado Maduro con esta trastada de su TCJ, da lugar también a otro hecho, no menos significativo, que es que se consolida la unidad en torno a María Corina Machado. Su última comparecencia pública puso ante los ojos de todos los que veíamos por las redes sociales su puesta en escena a dirigentes de todos los sectores políticos, el precandidato como Andrés Velázquez, como César Pérez Viva, la propia Delsa Solórzano, estaban allí también Andrés Caleca, y pare usted de contar. O sea, que más unidad, más consolidación de factores en torno a María Corina, ratificándola como nuestra candidata presidencial y saliéndola al paso a esta maniobra de mala factura que tiene nombre y apellido, candidato sustituto. Candidato sustituto no es otro que una jugada de vieja data. No se olviden ustedes, o recordemos nosotros aquí en esta conversación, que incluso en la antesala de las primarias salían por allí algunos personajes que estaban jugando a placer, que decían, bueno, si Maracolina gana, como va a ganar, pero está inhabilitada, si yo llego de segundo, yo soy el candidato sustituto, yo soy el heredero. O sea que esto que están planteando ahora, bajo el título de consenso o de sustituto, es una figura, un fantasma que ha venido por allí tratando de asustar a la unidad o a la transparencia a la hora de seleccionar a nuestro abanderado presidencial. La verdad verdadera es que Maduro no quiere una elección competitiva. Cuando Maduro habla de candidato de la oposición, candidato sustituto, es porque él quiere un espejo donde él se vea y debata con su propia cara. O sea, una elección a la cara, una elección que esté en correspondencia con, o sometida al menú que Nicolás Maduro quiere imponer. Y resulta que a Maduro le puede llegar a su pescuezo al boomerang del sustituto, porque esta es una maniobra que se le puede devolver y resulte sustituido él, porque María Corina no va a ser sustituida porque ella fue ungida, como ya lo acabo de decir, de manera categórica por más de 2.400.000 venezolanos. En otro orden de idea, como dicen los fabricanes, tenemos a la comunidad internacional. Maduro suscribió unos acuerdos en Barbados. Eso, por más que él haga piruetas y haga maromas con esas frases de cliché repetitivas, de que no hablan con el imperio, no nos sometemos al imperio, pero es evidente, es inocultable que Maduro se viene entendiendo con los factores del imperio desde hace tiempo. Por eso logró la libertad de los presos, de sus sobrinos que estaban detenidos por narcotráfico. Por eso logró que le levantaran la sanción a otro sobrino que es corresponsable de la mala administración de los recursos de la Tesorería General de la República y de las finanzas de PDVSA. Y también logró que le entregaran
al testaferro de oro, a Alexa. Estas tratativas forman parte de una operación ganar-ganar, que es la fórmula que representa la columna vertebral de cualquier proceso de diálogo. Yo tengo aquí, por cierto, he estado releyendo este libro que se lo recomiendo de Roberto Ampuero, Diálogo de Converso. Tengo también un resumen de las transiciones que se han dado en el mundo, que me regaló otro chileno cuando estuve por allá en el año 2018, donde cuentan cómo han sido las transiciones en España, en Sudáfrica, en Brasil, en Chile, etcétera. Y una operación de transición es una operación ganar-ganar, donde unos ceden y otros ganan. O sea que cada quien va a sentarse en torno a una mesa de diálogo con una carpetica debajo del brazo. En esa carpetica llevan su pliego de peticiones, pero en esa carpetica después salen con algo ganado en esos debates. Así ocurrió con los diálogos entre Mandela y el señor de Klerk, que era el presidente de Sudáfrica, terminó presidente del gobierno de Mandela. Así ocurrió en los diálogos después de la muerte de Franco en España. Se firmaron los pactos de la Moncloa. Previamente habían discusiones muy privadas en las que interactuaba el rey Juan Carlos con Santiago Carrillo del Partido Comunista, y es el ejemplo que siempre pongo, porque Santiago Carrillo, que quería que le legalizaran su partido, lo logró, pero al mismo tiempo tuvo que tragarse un sapo con plumas y con espinas, porque tuvo que reconocer la monarquía. Y lo mismo en Chile. En Chile, Pinochet aceptó el plebiscito, respetó los resultados del plebiscito, fundamentalmente la casta militar avaló esa soberanía popular de los chilenos, pero la oposición tuvo que tragarse ese zapote con pluma que representaba la continuidad de Pinochet al frente del alto mando militar. En el caso de Venezuela, en todos los diálogos, Chávez y Maduro se han llevado, yo he dicho así, parafraseando un merengue, que se llevaron hasta el queso que había sobre la mesa. Y en esta oportunidad le sacaron mucho partido al diálogo con el gobierno de Estados Unidos. Maduro cree que él puede jugar con el presidente Biden, cree que Biden es un tonto, el que le puede tocar las partes nobles. Yo no creo que sea tonto alguien que ha sido senador, posiciones relevantes, fue vicepresidente y ahora presidente de los Estados Unidos. De allí que él está jugando con candela. Él sabe que está sometido a un control de la comunidad internacional, no solo Estados Unidos, sino en el caso concreto de Europa. Hay los peones del régimen, entre otros Luis Vicente León, salen a decir, primero, que María Corina debe colaborar. María Corina no puede perturbar la salida cívica. María Corina tiene que hacerse un lado. No hay que dejar prevalecer los egos. Bueno, ¿cuál es ego? Y María Corina lo que está es cumpliendo un mandato que le dio la ciudadanía. ¿Por qué no dicen al revés, que quien está perturbando la salida electoral es Maduro? ¿Por qué no dicen que quienes están azotando a los venezolanos y sancionando a los venezolanos es este régimen dictatorial? Porque la crisis de la gasolina, la crisis del gas, y de esto nos puede hablar con lujo de detalles de Banal Romero, nada tienen que ver con las sanciones. No se hablaba de sanciones cuando ya comenzaron a arruinar a PDVSA, cuando paralizaron los proyectos de conversión profunda, cuando fueron desmantelando todo el parque de taladros. No se hablaba de sanciones cuando Maduro, con un pitico, haciendo sonar un pitico, votó más de 20.000 técnicos y trabajadores especializados de PDVSA. Entonces, ¿cómo vamos a decir o avalar que la tragedia humanitaria, la crisis que tenemos en Venezuela es consecuencia de las sanciones? Es consecuencia del empeño de poner unos planes anacrónicos, unos proyectos desvencijados, que nada tienen que ver con la realidad que impera en nuestros días. Y se ha dicho también bueno, Maduro le pueden aplicar sanciones, pero Maduro ha demostrado que puede sobrevivir con esas sanciones. ¿Y por qué no lo vemos de otra manera? Y nos preguntamos, ¿pueden sobrevivir en medio de esta tragedia millones de venezolanos que siguen dependiendo de un salario paupérrimo que no supera los $3 al mes? Van a detener el deslavio humano, van a impedir que sigan saliendo por las trochas ubicadas en las fronteras colombo-venezolanas, o van a impedir que sigan saliendo por la selva de Darién
miles de seres humanos huyendo de la catástrofe. No, Maduro puede sobrevivir, como puede sobrevivir el gobernador del Táchira, como pueden sobrevivir la élite protocolaria militar, que tienen ahorros de dinero mal habido, que pueden comprar en los bodegones todas las exquisiteces, que andan por allí resguardados en sus camionetas blindadas y protegidos por escoltas, pero eso es un pequeño porcentaje. La inmensa mayoría de los venezolanos tiene que no vivir, sino sobrevivir. Y eso es lo que puede dar lugar a que Maduro viva en cualquier momento una explosión social de un país que no es inducida ni por conspiraciones ni por terroristas, sino de un pueblo que no soporta estar allí acorralado por esta situación de pobreza que ha engullido, que se ha tragado lo que fue uno de los grandes éxitos de la democracia, que fue el ascenso social que produjo la afamada clase media venezolana. Este cuadro es importante comentarlo porque Maduro ha pretendido anestesiar la voluntad de lucha de los venezolanos. Cuando ellos aplicaron la táctica de hacer el pacto o los acuerdos de Barbados el 17 de octubre, es porque ya en esa fecha estaban convencidos de que las primarias eran imparables y que además de imparables esas primarias iban a tener un resultado victorioso y que en ese proceso iba a ser coronada María Corina Machado no solo como la candidata, sino como la líder de la oposición venezolana. Por eso adelantan ese acuerdo de Dorado para el 17 de octubre, para tratar de mantener aislada a María Corina Machado, que ellos se entienden con la plataforma unitaria, que los factores internacionales solamente empoderan a la plataforma unitaria, y resulta que se han dado también un tiro en el pie, porque es imposible obviar la figura de María Corina Machado. Los factores internacionales siguen conversando con María Corina Machado. Por otra parte, aplicaron esas detenciones arbitrarias antes del 26 de enero. Esas detenciones de las que fueron víctimas los dirigentes del Estado Vargas, de Trujillo, de Yaracuy, fue como un aldabonazo, como un aviso para prevenir a la dirigencia que defiende los intereses de María Corina Machado, de que si salían después que en la noche del 26 de enero daban a conocer que no iban a habilitar a María Corina Machado, iban a ser detenidos. Pues bien, la respuesta la dio el pueblo de Calabozo, el bravo pueblo del Guárico, este pasado jueves. María Corina fue a Calabozo. Quiero decirles, por ejemplo, que me contaba María Corina, que el lugar del sitio de concentración en Calabozo lo tuvieron que anunciar el jueves en la mañana. O sea, llegando María Corina a Calabozo, anunciaron unas 2 horas antes el lugar de concentración, porque cada vez que anunciaban que el sitio se iba a desarrollar en la sede de Aprosigua o en el Hotel del Llano o en cualquier local de Calabozo, iban, se presentaban, allanaban el local y cerraban el local. Y no obstante que el lugar de concentración se anunció el propio jueves en la mañana, ese lugar fue desbordado por gente eufórica, gente que lloraba, gente que gritaba, gente que aplaudía, gente emocionaba, que contagió no solo a María Corina, sino a toda la gente a los que lo vimos por las redes. Y mañana se ha convocado una movilización mundial. Tenemos concentraciones en muchas ciudades del país, porque aquí hay una bisagra que une a la puerta de la Venezuela que está en el destierro y a la puerta de la Venezuela que sigue allá sufriendo los embates del acoso del régimen madurista dentro del territorio nacional. En conclusión, amigas y amigos, tratando de ahorrar tiempo, llevo creo que unos 20 minutos en el uso de la palabra. Eh, Tenemos, en primer lugar, que mantenernos firmes con María Corina Machado. Sería un salto atrás, sería un suicidio que nosotros cayéramos en la celada de hablar de sustituto. Para Maduro, el sustituto es alguien que asuma el papel de mequetrefe. Él no quiere un candidato con el que competir, él quiere un estropajo que se someta, que se ciña a sus dictámenes. Y por supuesto sabe que María Corina Machado tiene otras características de una mujer coherente, de una mujer valiente, de una mujer que no pacta sus convicciones ni sus principios en una mesa de negociaciones. En segundo lugar, que la gente
no se ha adormecido ni se ha atemorizado. Que la gente, por el contrario, se mantiene en pie de lucha y lo demostramos este jueves en Calabozo y vendrán sucesivas acciones para poner de manifiesto la determinación del pueblo de defender su propio mandato, su propia determinación asumida el pasado 22 de octubre. En tercer lugar, que hay una comunidad internacional que sabe varias cosas. Uno, que Maduro y su cofradía representan una amenaza para la estabilidad del hemisferio. Yo diría que también para la estabilidad del planeta, porque aquí hay un juego de carácter geopolítico que incumbe a Rusia, a China, a Irán, a Turquía y por supuesto los del entorno, que es el caso de Cuba y de Nicaragua, que son una amenaza para la paz, para la estabilidad de los propios Estados Unidos. Que la inmigración, que es un factor que perturba las variables sociales, económicas, políticas de Estados Unidos, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Argentina, de Europa, no se va a revertir sino saliendo de Maduro, sacando a Maduro del poder. Que el problema del narcotráfico, que también representa una grave amenaza para Estados Unidos y para Europa, porque está confirmado, según la Junta Internacional de Estupefacientes, la JIFE, que de Venezuela siguen saliendo decenas, centenares de toneladas métricas de cocaína hacia Venezuela, hacia Europa y hacia Estados Unidos. No solamente cocaína, sino que se habla ya que los precursores del fentanilo no solo salen de China a México, sino que ahora esos precursores están siendo procesados en laboratorios de Colombia y de Venezuela para producir fentanilo, que es la muerte sintética. En tercer lugar, saben que Venezuela es un territorio donde se mueven a pierna suelta los tentáculos del terrorismo, los de Al-Qaeda, los de Hezbollah, no solo sacando minerales de un valor estratégico en territorio venezolano, sino que tienen una alianza que da lugar a que el régimen de Venezuela documente a los llamados lobos solitarios, que son los que provocan atentados en muchas partes del mundo. Este cuadro configura, por supuesto, una alarma muy sonora que no escapa a los tímpanos de los estrategas, de los gobiernos del mundo libre. Y por lo tanto, aquí no estamos solos. No estamos solos, tenemos que seguir luchando, tenemos que recuperar el respeto. Creo que María Corina ha recuperado el respeto y la confianza de los venezolanos por tantos cabezazos que nos hemos dado contra la pared. Y por eso cierro mis palabras invitando a este equipo a que sigan haciendo el trabajo que vienen adelantando, porque me consta que ustedes tienen muchos años transitando esta senda de fe, de esperanza a favor de lograr la recuperación de la libertad en Venezuela. Así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado y a la orden para responder las preguntas que tengan a bien formular. Gracias, Antonio. Como siempre, la palabra, pues levantando la manito electrónica para asegurarme de verla. Y tenemos ya a Paciano Padrón que levantó la mano. Por favor, no intervenciones. Muy corta la intervención y preguntas concretas. Adelante, Paciano. Gracias. Yo quiero en primer lugar, por supuesto, agradecerle a Antonio su compañía, sus reflexiones y suscribir plenamente todo lo que ha dicho, ¿sabes? De punta a punta, en un 100%. Quisiera, sí, Antonio, preguntarte en qué cosas se ha avanzado sobre lo del voto en el exterior. ¿Qué presiones piensas tú que podemos hacer? ¿Qué nos recomiendas que desde Benamérica o las organizaciones aliadas podamos avanzar en ese punto que nos interesa muchísimo? Quiero, para finalizar, recordar a todos por el compromiso de mañana, a las 10 de la mañana, los que estamos en el área metropolitana de Miami, ya sabemos que frente a la alcaldía de Doral, Downtown Doral eh, Park, y allá nos vemos. Le hemos pasado el flyer, yo les ruego rebotarlo, reenviar y garantizarnos porque nuestras familias estén allá, nuestros amigos, nuestros más cercanos. Por último, corrió anoche en alguna de nuestras chat la muerte de Tito, el yerno de Luis Corona, cosa que no es cierto, afortunadamente. Está muy mal, eso sí, eso podría ocurrir en cualquier momento. Rogamos oraciones por Tito, no ha fallecido todavía, digo por si acaso, pues lo hemos llenado, yo entre ellos de mensajes, porque nos enteramos a medianoche de esa noticia porque resultó falsa, pero lo cierto es que está muy delicado, vamos a estar atentos. Gracias de nuevo, Antonio, profundamente agradecido.
Y Antonio, si nos permite, porque tenemos Sí, ya otra tres pregunta, más sí. levantando la mano, vamos a hacer tres y las juntas, la respuesta. Edgar Amado, George Hancock y para el segundo viaje, Walter Márquez. Adelante, Edgar. Muchas gracias, Antonio, por esta exposición, que de verdad es muy buena y nos explica todo el trabajo que tenemos que hacer, pero ¿cómo podemos lograr que las ONG que estamos afuera podamos ser incluidos en la campaña real de María Corina para poderla ayudar desde acá afuera, para poderla ayudar a que podamos salir de esta dictadura? Porque hemos visto tropiezos entre las ONG que estamos afuera y el equipo de María Corina. Entonces, para que no haya esos tropiezos. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Muchísimas gracias. Gracias, Edgar. George, adelante. Antonio, excelente tu análisis que has hecho, pues que muchos lo hemos vivido. Yo quería hacerte una pregunta porque a ver cómo tú ves la situación. Nosotros tenemos un comité político en Benamérica y varios hemos opinado, así como dijo Paciano Padrón, cómo podemos nosotros ayudar desde el exterior para poder lograr y que definitivamente va a suceder el triunfo de María Corina Machado. Entonces, yo hacía una propuesta de que así como María Corina te ha nombrado a ti como el representante en el exterior, yo recomendaba de que es importante que por sectores específicamente en el exterior podamos tener un ejemplo, un representante en el área de los militares, que haya una sola persona, porque es que estamos muy disgregados y si es posible, o bajo la tutela tuya, o que se pueda mantener de esa manera, porque tengo entendido que tú eres el representante hasta ahora oficial, no ha habido otro, de manera que haya uno que represente a nuestras Fuerzas Armadas, otro que le represente el sector de energía y petróleo. Tengo entendido que Humberto Calderón Berti de alguna otra manera lo ha manifestado, pero no ha sido oficial. Deberíamos de tener a alguien también que nos represente en el exterior con el sector económico, en el sector de las relaciones internacionales, de lo que es la Cancillería. Por otro lado, también la parte sindical. Yo creo que es muy importante. Allí tenemos, y que tú lo conoces muy bien, está Carlos Ortega, pero oficialmente la gente no lo sabe. Y yo decía que los que ponga María Corina Machado y tú que estás representándolo a ella, lo tienen que aceptar porque ella ganó no solamente en Venezuela, en el exterior ganó por mayoría. Entonces los que ella y tú designen van a ser respetados, pero necesitamos esos líderes por sectores que estén allí en comunicación con ustedes, que le llegue esa información a María Corina Machado, porque estamos un poco dispersos. Entonces, cada uno de nosotros tiene actividades distintas, pero nosotros quisiéramos podernos dirigir hacia alguien que oficialmente sea el representante de María Corina y tuyo, que tú eres el que está representándola en el exterior. Entonces, quería oír un poco tu comentario y si eso es posible. Gonzalo, ¿me das un segundo? Ajá, como dijo George y Lema, y en la estrategia comunicacional también sería bueno agregar a alguien afuera, que María Corina ponga a alguien de estrategia comunicacional también. Eso sería mi único comentario. Gracias, Edgar. Antonio, por favor. Bueno, miren, eh, lo que planteaba Paciano, el voto en el exterior, ha sido el movimiento Benemérita uno de los abanderados de esta lucha. Habemos, según el Observatorio Geopolítico de la Diáspora, los datos del año pasado, finales del año pasado, 8.200.000 venezolanos. Eso debe haber aumentado. De esa cifra, por lo menos 5.740.000 venezolanos tenemos derecho a sufragar y apenas estamos registrados en el REP 187.000. O sea que lo que tenemos planteado por delante es una tarea titánica,
porque estamos hablando que de la diáspora representa casi o más del 27% de la población nacional. Eso había que asegurar una, una labor, Perdón, adelante. una labor de actualización, una labor de actualización del registro electoral, abrir consulados, y por eso para nosotros, así como es importante la fecha, más lo es que se pueda abrir la actualización del registro electoral, porque esto lleva tiempo porque no es solo este caso al que me estoy refiriendo, como lo planteó Paciano, sobre los venezolanos en el destierro con derecho a votar, sino también, por ejemplo, el caso de jóvenes como Edgar, que han cumplido en Venezuela los 18 años y no han podido formalizar su inscripción en el registro electoral permanente. Estamos hablando, en este caso, de más de 3 millones de jóvenes. Pero también al lado de los que votamos en el exterior, de los jóvenes nuevos votantes, están los venezolanos que han migrado dentro del territorio nacional. Expertos en la materia, como Caleca, como Villalobos, el doctor Salas, entre otros, indican que son más de 1 millón de venezolanos que han cambiado de domicilio en el territorio nacional. O sea, gente que votaba antes en Caracas, pero se mudó para el Táchira, o gente que votaba en Mérida, pero se mudaron para Maracaibo, o gente que votaba en Punto Fijo, pero se mudaron para Maturín. Esas migraciones tienen que ser corregidas y actualizadas. De allí que estamos hablando de una masa de votantes que supera los 10 millones de electores. Imagínense ustedes la significación que tiene este volumen de electores para un fallo o un resultado electoral. Maduro y sus voceros juegan a la incertidumbre, a la confusión. Ellos hacen de esto como una rochelita, se mofan de los venezolanos porque tienen un control del tablero electoral, controlan el organismo electoral, y dicen unos que va a ser en marzo, otros dicen que va a ser en abril, otros que va a ser en julio, otros que va a ser en agosto. Es decir, que esa incertidumbre coloca a Venezuela como el único país del mundo, de los 75 países del mundo, como la India, Bangladesh, por ejemplo, Uruguay, El Salvador, México, África, donde hay varios procesos electorales pactados que ya tienen fecha definida, pero en ese elenco de países, el único que no tiene fecha definida es el caso de Venezuela. Por lo tanto, Paciano, este es un tema que venimos planteando todos los días en el comando de María Corina, y por eso mañana uno de los puntos más relevantes en la agenda que vamos a verbalizar en las actividades como las que ustedes harán en Miami mañana, y la queremos nosotros aquí, la queremos aquí en Madrid, en Puerto del Sol, es el tema de revisar el registro electoral, porque también, ya para finalizar esta respuesta, está el tema de los observadores internacionales. Si no hay una observación calificada, vamos a tener el riesgo de que esta gente sigan haciendo cualquier trapisonda en el proceso de votación, en el proceso de escrutinio. Y la observación calificada requiere que quienes vayan a cumplir esa misión estén con suficiente antelación en el territorio nacional. En el organigrama de la campaña, por supuesto que debe cumplir un papel importante todo conglomerado de las organizaciones no gubernamentales a las que se refería Edgar, y que podamos avanzar sin mayores tropiezos a que se puedan alinear en la campaña dentro y fuera de Venezuela todas estas organizaciones que cumplen un papel de defensa de los derechos humanos, de protección del ambiente, de protección de la educación, de la protección de la niñez, de la protección de los valores, de los principios democráticos. Eso es lo que decía George. Aquí está uno de los integrantes del equipo de energía de María Corina, que es Evanán Romero. Él maneja específicamente el tema del gas, pero allí hay gente ya incorporada, y por supuesto que esos equipos pueden ser fortalecidos para que tengamos una política de un proyecto petrolero. Yo hablo mucho de este tema con María Corina. Yo no soy experto petrolero, pero creo que Venezuela va a requerir de una alianza con los mejores venezolanos, que podamos crear un ente que promueva todo lo que son los recursos energéticos, sobre todo hidrocarburos, sobre todo ahora que estamos en la antesala de lo que es
todos los proyectos que tienen que ver con el cambio climático. En definitiva, eso es mucho lo que se puede hacer en el tema de la energía y también en el tema militar, porque tenemos muchos componentes militares fuera del territorio nacional. Esto es un tema, por supuesto, espinoso, porque siempre el régimen manipula. Cuando uno dice que habla con militares, ellos asimilan a eso como son cada quien juzga por su propia condición. Ellos sienten que uno está conspirando para dar un golpe de Estado, un golpe militarista. Y desde luego las relaciones internacionales tienen un campo muy exigente porque nosotros requerimos motivar a la comunidad internacional para que esté vigilante de lo que pueda estar pasando en Venezuela. Y en el campo sindical, desde luego que el protagonismo que cobran los trabajadores es también no menos relevante. Vean ustedes que buena parte de los presos, además de militares, son dirigentes sindicales y tenemos allí un epónimo de esa lucha sindical que es el compañero Carlos Ortega, como lo citaba muy bien George. Gracias, Antonio. Tenemos en orden, Walter había levantado la mano primero, después Ron McCammon y Evanán Romero. Adelante, Walter, micrófono. Un gran saludo para Antonio y todo el equipo de América. Indudablemente que nosotros creemos en una transición negociada, pero en el caso concreto del régimen venezolano, hasta ahora han dado demostración que utilizan esos mecanismos para evadir finalmente la responsabilidad. Hay antecedentes históricos en Venezuela en el que se ha logrado alcanzar proceso de paz. Recordemos el acuerdo entre Bolívar y Murillo en 1820, que dio paso a una transición después de la batalla de Carabobo, con los acuerdos entre el delegado del rey y el libertador Simón Bolívar. Lo que ocurrió también después de la Guerra Federal de 1863 entre las fuerzas de paz y las fuerzas de Falcón y Guzmán Blanco, pero eran compromisos de honor que se incumplían. El pacto de Punto Fijo en 1958 en las emergentes fuerzas democráticas que dieron paso a una transición democrática de 40 años y también el proceso de pacificación frente a la guerrilla en la época de Caldera. Pero había una ética política y unos principios. Aquí estamos en presencia de delincuencia transnacional organizada. Entonces, ahí hay que pensar en otras variables. Queremos informarle a Antonio como representante internacional de María Corina que CICIB en el Comité Internacional contra la Impunidad acordó acciones a nombre de la soberanía popular, a nombre de los electores, para lo cual nos vamos a dirigir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. También vamos a actuar ante la Corte Penal Internacional, ante la Misión Internacional Independiente de Verificación de los Hechos y ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero queríamos pues enlazar esas acciones con Antonio para que haya armonía en lo que estemos haciendo nosotros conjuntamente con lo que haga el equipo de Corina. En otras palabras, pues quisiéramos que usted nos dijera a través de quién vamos a coordinar esas actividades que vamos a hacer a nombre de la soberanía popular y también apoyando la elección de María Corina como abanderada presidencial. Gracias, Walter. Ron McCammon, micrófono, Ron. Ya, perdón sobre mi video, perdón. Bueno, señor, gracias por tu comentario. Fue súper interesante escuchar y pensar en la situación de Venezuela de una perspectiva de alguien afuera de Venezuela. Usted mencionó sacando Maduro y con la ayuda con la comunidad internacional. La comunidad internacional, en mi perspectiva humilde, es un poco ocupado con Ucrania y cosas en Israel ahora. Y algo necesita cambiar en Venezuela como algo gigantesca para
poner la concentración de la comunidad internacional suficientemente en Venezuela para tratar o para sacar Maduro. De mi perspectiva, ¿usted piensa que hay movimiento, hay un chance por un movimiento adentro de Venezuela que va a encarar con fuerza la gente de Maduro? Gracias. Gracias, Ron. Evanán Romero, y para la siguiente ronda tenemos ya a Nelly Argüello, y yo propongo ya que sea la última ronda para que le demos tiempo a Antonio a hacer un briefing, ponerlo todo junto y éxito. Adelante, Evanán. Gracias, buenos días. Especialmente la invitación a Antonio a que hiciera algunos comentarios. No solamente los voy a hacer, Antonio, de las expectativas en el sector energía, petróleo y gas, con tantos anuncios que se ha visto en la prensa, sino también mi reciente estadía en Venezuela, que llegué hace 2 noches, por más de 10 días. Todavía el régimen me permite entrar y salir. Y el impacto que me dio el conocer directamente, pues, eh, las angustias, la situación por la persecución a los dirigentes de 20 Venezuela, sobre todo analizando, pues, en el carácter, el perfil de quiénes son estos líderes que hoy día están secuestrados y no son políticos tradicionales como uno conoció. Son gente joven, gente del pueblo, obreros. Hay un solo profesional que estuvo en Primera Justicia, pero el resto es gente nueva, muy joven, que de verdad admira e impacta, pues, la dedicación que tienen en estas tareas, que son de verdad uno de los grandes aportes que ha hecho 20 Venezuela. Gente que lleva 8 o 9 años en la organización. Bueno, esa parte y conocer, pues, todas las angustias del equipo dirigente, creo que es una de las experiencias que más me movieron en esta visita. En función del tiempo, solamente quiero hacer algunos comentarios. Sé que la prensa ha exagerado el efecto de la licencia. Bueno, está la 41, está la 43, está la 44. Yo sé que muchos, pues, no llevan el control de esos números. La que posiblemente pareciera que el gobierno norteamericano va a cancelar es la 44, que básicamente lo que permite es el libre comercio del petróleo y líquidos del gas. El gas obviamente no se comercializa, no tiene los mecanismos de exportación, pero el petróleo y los derivados sí, y esta se supone que va a ser eliminada. Esta le ha traído, obviamente, un alivio a los ingresos del país por cuanto le da la libertad de negociar los cargamentos de, sobre todo el Merey, que es el producto estándar de Venezuela, en los Estados Unidos, y eso da un repunte en los ingresos. Tampoco es algo, mucha gente habla de posiblemente 3%, 2,5%, con relación al monto del PIB, del Producto Interno Bruto. Pero hablando en bolívares, quizás 2.000 billones de dólares por los 6 meses, hasta abril, más los 2 meses desde octubre, posiblemente sea. Favorece un poco el que la moneda no siga siendo devaluada, pero no es absolutamente un monto sustancial para la situación financiera del país. La otra situación que se piensa que no va a ser cancelada, que sí le está dando mucho más beneficio al país en estos momentos, es la licencia que autoriza la Chevron. La licencia Chevron, con la deuda que se está amortizando, que eran originalmente 3.500 millones de dólares, y ya han amortizado casi 1.000, le está agregando otros 800, 900 millones de dólares
de ingresos adicionales que más que todo se reflejan en la estabilidad de la tasa cambiaria, ya que Chevron para sus propias operaciones pues le trae a la banca privada alrededor de 90, 100 millones de dólares, que en algo ayuda a mantener la tasa del bolívar dólar que se ha mantenido estable en los últimos meses. Pero no creo que todos estos anuncios que ustedes han visto, la gente ha ido, ha mirado, se ha asomado, pero al no haber estabilidad y confianza de que esta, estas medidas puedan mantenerse, lo cual, por supuesto, debido a la inestabilidad de la situación política, pues no se han concretado en nada. Lo único que sí, quizás uno es un consorcio brasilero muy grande que viene con el manto protector de Lula y están haciendo algo ya un poco más concreto en inversiones en la faja y en el gas natural. Bueno, con esto no sé si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto la respondo, pero los efectos han sido muy moderados. El gobierno obviamente que está dispuesto a sacrificar eso en función de quedarse Gracias, mayor Evanán. tiempo posible. Gracias. Gracias. Antonio, entonces tenemos para una tercera ronda ya 3 personas anotadas. Por favor, haz las respuestas a esta parte y después la tercera ronda y ya contestas y cierras directamente. Ahora, pues, por favor, contesta esta ronda. Bueno, sobre lo que decía Walter, es importante todo este arsenal. Ha venido disparando Walter y todo el equipo de Benamérica, CICIB, donde está también el doctor Cárdenas, etcétera, en la Corte Penal Internacional. Esa fase sigue su curso y es independiente, más allá de las maromas en las que se han movido los lobistas de Maduro para tratar de desviar o detener o confundir a la gente. Y es muy importante que hablemos de insistir en esta ruta, porque una cosa son las cosas que se pueden acordar en una mesa de negociaciones y otra cosa es lo que tiene que ver con el Tribunal Penal Internacional. Eso no es negociable. Y tampoco colide con que se pueda hablar en Venezuela de una transición negociada. María Corina ha hablado de juicio justo. María Corina tiene que enfrentar gravísimos problemas. Rehacer las bases, los pilares del Estado democrático, poner en marcha su plan Tierra de Gracia, renegociar la deuda externa, relanzar el aparato productivo, atender a la gente que está en la pobreza. Y estamos hablando de todo el mundo. No es que la gente del Guarataro o la gente de los barrios de La Púa, de Valle de la Pascua, es que es la gente de Cumbres de Curumo, la gente de Santa Rosalía, la gente del Valle, de Coche, la gente de Cumbres de Curumo. La pobreza es generalizada. Y esa es una tarea titánica. Levantar las plantas físicas de universidades, de escuelas, de ambulatorios, de hospitales, carreteras, autopistas, centrales azucareros, aeropuertos, puertos, refinerías. Eso es un trabajo titánico. María Corina no puede estar presidiendo una cacería de brujas. Eso tiene que dejarse a los equipos y a los tribunales institucionales que hagan justicia, o sea, juicios justos y garantizar los derechos de cualquier ser humano, sea quien sea y provenga de donde provenga. Y hay ejemplos como los que acaba de citar eh, eh, Walter. En mi libro yo hablo ampliamente, en uno de mis libros, de dónde venimos, hacia dónde vamos, de aquel episodio que contrastaba al Bolívar, del decreto de guerra-muerte, al Bolívar que hizo la negociación, en la que jugó un papel muy importante, un gran venezolano que hoy, por cierto, se conmemora su natalicio, que fue Antonio José de Sucre, el gran diplomático que sirvió la mesa para ese acuerdo de Santa Ana en 1820, cuando dialogaron Bolívar y Murillo, fue precisamente Antonio José de Sucre. El tema que planteaba Ron McCarron de la transición es precisamente lo que acabo de exponer y de reflexionar. Nosotros no estamos en la idea de desaparecer a nadie. Creo que en el coro de voces que aupan a María Corina hay allí algunos tonos que provienen de las corales del chavismo, de gente que otrora
le cantaba loas a Chávez, incluso a Maduro, pero que hoy ya están arrepentidos. Y esos son venezolanos de a pie, a los que no podemos nosotros mantener en una conjura, sino que más bien tenemos que abrirle cancha, de abrirle espacio. Y hay activistas del chavismo que, a diferencia de lo que representa María Corina para nuestro liderazgo, ven en Maduro una lápida. Para un candidato, para un activista del estado Barinas, del estado Cogede, del estado Táchira, de Guárico, de Caracas, de Miranda, para un activista que aspire a ser el alcalde, concejal, gobernador, María Corina Machado representa un portaavión, un pivote, un trampolín que los eleva. En cambio, Maduro, para un activista del PSUV que aspire a ser alcalde, gobernador o concejal o diputado, Maduro representa un peso muerto. Es como el abrazo del oso de la muerte. De allí que no solo nosotros que somos opositores contumaz queremos salir de Maduro. Hay chavistas que no son maduristas y están deseosos también de librarse de Maduro, porque además esos activistas chavistas sufren también los rigores del centralismo, porque todas esas candidaturas de los estados y municipios las resuelven, las despachan Maduro con su cofradía, Silvia Flores, Jorge Rodríguez, Daisy Rodríguez, con la participación de Diosdado Cabello y antes de estar Alex Amí, antes de que lo convirtieran en el protagonista del juego del escondite más largo de la historia de la humanidad. De allí que María Corina tiene un espíritu mientras María Corina habla de paz en medio de la guerra o de la furia que desata Maduro, mientras María Corina sigue hablando de esperanza en medio del escepticismo que promueve Maduro, mientras María Corina sigue sembrando, mientras otros arrasan la cosecha, bueno, vemos un pueblo que no pierde la esperanza y esa es la lucha que estamos dando nosotros. Esto que dice Evanán es importante porque hay gente que no entiende bien el tema petrolero. Cuando hay gente que dice, bueno, ¿cómo es posible que Estados Unidos dice que a revertir las licencias en abril? Eso le va a dar tiempo a Maduro sacarle projugo al tema petrolero. Los entendidos en materia petrolera, y aquí uno de ellos es Evanán, creo que el propio Jorge Kankov conoce ese mundo. Nadie va a poner $1 en un proyecto de reconversión profunda, en un proyecto de relanzamiento, de la reactivación de pozos, en explotar los yacimientos gasíferos, etcétera, que son muy importantes los que tenemos en Venezuela, si no hay una cosa que se llama seguridad jurídica. Tan importante como las reservas probadas, que hay reservas probadas de gas y de petróleo, es la seguridad jurídica. Y si no, vean ustedes lo que está pasando con Chico. Chico es consecuencia, este drama de Chico es consecuencia de la responsabilidad de Maduro y de Chávez. Ellos son los verdaderos responsables y no nos llamemos engaños ni le hagamos el juego a Maduro. Cuando Chávez le da una patada a la mesa y incumple los acuerdos con Cristalet, con ConocoPhillips, da lugar a que los representantes de estas empresas acudieran a instancias internacionales. Y por supuesto le ponen el ojo a la joya de la corona de nuestros recursos petroleros en el exterior, que es Citgo. Y cuando Maduro emite los bonos 2020, la garantía que ofreció por esos bonos a los bonistas fue Citgo. De allí que si no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión. Y bien sabe Banán y los técnicos petroleros lo que significa relanzar la industria petrolera. Llegar a producir 1 millón de barriles de petróleo, como se logró, por ejemplo, en el segundo gobierno de Carlos Andrés entre 1989 y 1991, que se aumentó en 1 millón de barriles la producción en la gestión del doctor Sosa, eso no es coser y cantar. Y se requiere una inversión sostenida año tras año, 10.000, 12.000 millones de dólares para que logremos ese objetivo. Y yo creo que el gran cambio, el cambio profundo que va a haber en Venezuela y que va a producir resultados instantáneos, sin poner $1, ahí sí, es cuando María Corina jure. Porque eso, ya María Corina juramentada como presidente, va a haber una voluntad de ir a Venezuela a invertir en gas, en petróleo, en
turismo, en siderúrgica, en hierro, en todos esos recursos naturales y, por supuesto, en tecnología, en esos grandes proyectos relacionados con la tecnología. Adelante. Gracias, Antonio. Como dijimos, teníamos ya tres personas, Nelly Argüello, el almirante Héctor Ramírez Pérez y el almirante Héctor Huici, perdón, Rafael Huici Clavier. Levantó la mano Luis Velázquez. Yo dije que íbamos tres, pero ya el tiempo estamos sobregirados. Si todos colaboramos y lo hacen en menos de 3 minutos, le damos 10 segundos a Luis Velázquez a hablar ahí. Adelante, perdón, Luis Velázquez. Nelly, adelante. Sí, hola, buenos días para todos. Bueno, gracias a Antonio por estar aquí y por todo el contenido de tu mensaje. Creo que es muy necesario en este momento y voy a ser muy breve. Eh, Hablando de el planteamiento de Edgar Amado, yo quería acotar lo siguiente. Creo que es muy importante que el equipo de María Corina Machado aquí en el exterior convoque a la sociedad civil, a las organizaciones que hacen vida aquí en la Florida, que es una de las más grandes, de hecho, fuera de Venezuela, eh, para que podamos trabajar articuladamente, porque me preocupó muchísimo. Yo empecé a replicar un mensaje y me empezaron a preguntar quién era el mensaje, quién había autorizado el mensaje, por qué estaba pasando el mensaje, por qué estaba convocando. La convocatoria de María Corina fue para que todos convocáramos a protesta el día domingo. Entonces, si queremos seguir al líder, es fundamental que estos egos y estos problemas que hay dentro de un equipo se subsanen para que realmente nosotros solo somos una caja de resonancia. Entonces, sería muy importante, Antonio, si pudieras llevar este mensaje, que podamos trabajar en una sola línea, entendiendo que todos estamos queriendo sumar para el rescate de la libertad, la democracia y la paz en Venezuela. Muchas gracias. Gracias, Nelly. Almirante Héctor Ramírez Pérez. Bueno, ¿cómo estás? Gracias, Antonio, por tu excelente reflexión. Gracias al equipo de América. Pregunta, voy a hacer una. Todos sabemos, y ya lo dijo María Corina en su discurso, que sin María Corina las elecciones no hay elecciones. Pero también sabemos que no quiere elecciones limpias ni quiere elecciones malas, simplemente quiere una elección que lo. También sabemos que la comunidad internacional, el único mecanismo que tiene para activar son las sanciones, y ya tenemos bastantes. Sacan a Maduro del poder y lo van a presionar para salir del poder, porque salir del poder ellos saben que es perder todo y no lo van a hacer. Debe seguir la ruta, es un camino que no debe esa posición, y todas las cosas, como bien lo dijo Antonio, se van a resolver una pure como presidente. Pero para llegar a este juramento hay que pasar. Yo sí que le doy la razón cuando dice que los venezolanos tenemos que hacer algo importante, algo vital, algo más allá de lo que hemos hecho en estos 25 años, para que la comunidad internacional nos vuelva a ver y dirija las miradas hacia nosotros. Y ahí es donde yo quiero hacer esas cosas que se van a hacer, no se van a decir, pero debe haber gente pensando. Fuera de María Corina Machado, que es la líder que debe seguir su camino, ella es la que nos va a marcar para llevarla donde debemos llevarla. Y esa es la reflexión que yo hago de esta excelente mensaje que nos ha traído Antonio. Gracias por todo. Gracias, almirante. Almirante Rafael Huici, por favor. Gracias a todos, gracias Antonio por tu magnífica exposición, igualmente las preguntas y las respuestas que han sido realmente también importantes. Tengo dos preguntas muy concretas. La primera, Antonio, es tiene que ver con el tema organizacional. ¿Dónde está la Gran Alianza Nacional? María Corina anunció
desde un principio pues, que se anunció pues, la coalición de las fuerzas democráticas, pero hasta ahora no hemos visto el rostro, que creo que es importante de esa gran alianza. María Corina tiene sus asesores, tú eres uno de ellos. María Corina tiene su fondo de campaña, tiene su partido, pero no hemos visto la gran coalición nacional, con gente realmente de prestigio, gente que inspire a la unidad importante, y yo creo que ese es un tema para mí. Y la segunda pregunta, no sé si la vas a responder, pero también nos las hacemos muchas personas, muchos venezolanos, es si, siendo Estados Unidos el factor vital, primordial en la resolución de todo este problema de la inhabilitación y de la candidatura, si María Corina realiza o está haciendo o tiene conversaciones directas, ella no puede salir, por supuesto, pero hay otros medios, con el gobierno norteamericano. Esas son las dos preguntas. Gracias. Gracias, almirante Huisi. Luis, gracias, almirante. Luis, cortico porque estamos sobregirados ya en el tiempo. 10 segundos o menos. Adelante, Luis. Directo al grano, voy a ser más rápido que Bolton. Antonio, a mí se me ha ocurrido que ya que el grupo de Lima desapareció, pero en las últimas semanas han habido más de 14 países que han manifestado su apoyo y su respaldo a María Corina y a la restauración de la democracia en Venezuela. Propongo que tú, que eres el aglutinador internacional, conformes un grupo con todos esos países y con los numerosos expresidentes y otras personalidades políticas, y conformes un grupo al estilo de Lima que pudiera llamarse el Grupo Barinas, que es donde la democracia detuvo toda la maquinaria del PSV y del madurismo. Esa es la propuesta, la creación de un grupo con todos esos países, con todas esas personalidades, y el nombre pudiera ser el Grupo de Barinas, el Grupo de Caracas, el Grupo de Miraflores, de manera que se vea que hay un respaldo consolidado y no disperso por todo el mundo, sino que ese grupo sea la punta de lanza para demostrar el respaldo a María Corina. Eso es todo. No sé si Gracias, lo Luis. logré, Gonzalo. Sí, un poquito más de 10 segundos, pero gracias. Bueno. Antonio, de más está darte las gracias por tu presencia. Por favor, tus respuestas a estas preguntas y unas palabras de cierre y ya, porque ya estamos sobregirados en el tiempo. Adelante, Antonio. La sociedad civil, a la que hizo referencia a Nelly, cobra mayor significación en esta coyuntura, porque estamos hablando sin desdeñar, por supuesto, el valor que tienen los partidos políticos, porque en una democracia sin partidos, como lo he dicho en otras ocasiones, es como una capilla sin santos, pero desde luego mientras se reacomodan los partidos, la fibra de la sociedad civil es la que permite templar una malla que le dé protección y al mismo tiempo posibilidad de moverse con elasticidad a María Corina Machado. Y desde luego que se está buscando es que haya una sola línea, una línea que podamos transitar sin equívoco los líderes de los partidos, los activistas de los partidos, los miembros de las ONG a las que se refería Edgar hace algunos momentos, todas las asociaciones civiles, como es el paraguas que pudiera cobijar o darle cobertura a esta representación. Lo que dice el almirante Héctor Ramírez en cuanto a ser posible o a honrar, a que se respete este mandato que le dio el pueblo a María Corina Machado, por supuesto, eso depende de la voluntad de lucha de cada uno de nosotros. Y de llevar a María Corina, de llevarla en las andas del pueblo, y por eso vuelvo a insistir con el ejemplo de anteayer, del jueves en Calabozo, y lo que vamos a hacer mañana, domingo 4 de febrero, en el exilio, en el destierro, en todas estas ciudades, donde va a retumbar el nombre de María Corina y vamos a reclamar la participación de toda la comunidad internacional. El llamado la pregunta que hace Huisi, ¿qué ha pasado con la Gran Alianza Nacional? Bueno, es que María Corina está como
como eso, como cuando uno se va a bañar y agarra el jabón y se desaparece el jabón, o le quitan el jabón y cuando abre la ducha le cortan el agua. Así está el caso María Corina. Recuerda que ha venido de sobresalto en sobresalto, detenciones de los activistas, detenciones de su primer anillo, de donde está Pedro Ruchurto, donde está Claudia Macero, donde está Henry Alviare, desencuentros por aquí por allá, maniobras de bajo fondo de unos y otros factores, pero eso de la Alianza Nacional, de la Gran Alianza Nacional Gana, está por anunciarse. Sí va a ser la semana pasada, allí se van a poner las cosas como aquí se ha dicho, en su justo lugar. Yo tengo la responsabilidad de coordinar el Consejo Político Internacional. Se van a tratar de establecer núcleos de apoyo en Washington, otro grupo que voy a estar yo trabajando aquí con Calderón Berti, Diego Barria, Beatriz de Majo, entre otros en Europa. Se va a constituir un grupo en América Latina. En Caracas está de base, trabajando al lado de María Corina, como responsable internacional de 20, Pedro Ruchurto, que es un joven muy talentoso. Yo digo que es como un viejo prematuro, porque es un joven. Yo digo que reúne las condiciones de Falcón Briceño, de Simón Alberto Consalvi. Es muy hábil para el manejo del tema internacional. Lo que decía Luis, el ejemplo de Varina, había que tener cuidado porque se ha querido hacerle ver a María Corina que tiene que seguir el ensayo de Varina e ir el sustituto. Una cosa es una alcaldía, una cosa es una gobernación, otra cosa es la presidencia de la República. Vean ustedes que se ganó Varina en efecto, pero la cosa siguió igual. Siguen haciendo los mismos desafueros. Y vean ustedes cuál ha sido el comportamiento del gobernador de Varina, que está llamando a que escojamos un sustituto de María Corina. De allí que aquí el premio gordo, para hablar en lenguaje coloquial, es la presidencia de la República. Si nosotros no cortamos por lo sano, podemos tener unas alcaldías como la tuve yo, la alcaldía metropolitana, el cargo de elección popular más significativo después de la presidencia de la República, y vean ustedes todo lo que nos hicieron. De allí que aquí hay que apuntar a que María Corina siga siendo la candidata presidencial, que aquí no hay sustituto que valga, porque como lo dije al principio de mis reflexiones, Maduro lo que quiere es competir con alguien que de antemano acepte los resultados de un soberano fraude, que es lo que pretende montar en el caso de que se den unas elecciones sin el concurso de María Corina Machado. Pues bien, amigas, amigos, de verdad que muchísimas gracias por esta gran oportunidad que ustedes me han dado. De verdad que ha sido un intercambio afortunado de preguntas y con un moderador como Gonzalo que nos ha mantenido en el carril. Así que un gran placer haber hablado con ustedes y siempre a la orden de cada uno de ustedes para lo que sea. Gracias, Antonio. Antonio. Seguimos contando con tu ayuda. Ah.